Padre del Señor, Dios les bendiga en este día. Bueno, ha llegado un momento más donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que es vida para nuestras almas. Y en este día quisiera aprovechar el tiempo y leer en el capítulo 24 de Mateo. Parece que este capítulo de Mateo hoy más que nunca está siendo leído, analizado. Y en este día vamos a leer el verso 12, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿será que vivimos en tiempos de maldad? ¿Será que el amor de muchos se ha enfriado? ¿Será que nosotros perseveramos en la verdad de Dios? ¿Será que este evangelio ha llenado todos los rincones de la tierra, que estamos a punto de ver el regreso de Jesús? Son tiempos de preguntas. En el mundo se preguntan porque están preocupados por todas las cosas que están sucediendo. ¿Será que esto volverá a la normalidad? La Biblia dice que el mundo cada día irá de mal en peor. Por otro lado, dentro de este mundo estamos los cristianos, que estamos divididos en dos bandos. El uno que está esperando la venida de Jesús, que anhela la venida de Jesús, que se prepara para la venida de Jesús. Pero está el otro grupo que dice, mire hermano, desde hace 50 años o más yo vengo escuchando que Cristo viene y hasta ahora Cristo no ha venido. Por lo tanto, ¿por qué no se dedica a predicar otras cosas que son más importantes para estos tiempos de angustia, de dolor? Predique mejor acerca de que Dios bendice nuestra vida, que Dios nos guarda, que Dios nos va a prosperar. Predique de alegría y de felicidad. No hable acerca de que Cristo viene, porque esto trae preocupaciones en los corazones. Pero nosotros como iglesia debemos responder a esta pregunta seriamente. ¿Será que hemos llegado al tiempo del fin, donde la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán, y luego los que están con vida serán transformados para ser semejantes como Jesús? ¿Será que ha llegado el tiempo de esto? ¿Será que las señales están cumplidas? ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Bueno, por un lado podemos decir, bueno, me parece, yo creo, me dijeron. No, eso no son respuestas. Yo creo que para conseguir respuesta a esta pregunta debemos ir a la palabra del Señor y hacernos la misma pregunta que hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cuáles fueron esas preguntas que le hicieron los discípulos? ¿Qué señales habrá acerca de tu venida y del tiempo del fin? Y Jesús le respondió algo importante. Será como en los días de Noé. Mi pregunta es, ¿hay evidencias de las mismas señales que había en el tiempo de Noé? Bueno, la Escritura dice que en los días de Noé eran días particulares, donde las masas se acostaban meditando qué clase de maldad podrían hacer al otro día. Mi pregunta es, ¿existen esta clase de evidencia en esta generación? ¿Por qué está más preocupada la gente en este mundo por buscar a Dios, por obedecer la palabra del Señor? No. Las masas están preocupadas para satisfacer sus propias ambiciones. Cada ser humano está corriendo para alcanzar sus propios proyectos, sus propios éxitos, para alcanzar sus propias comodidades.
porque tenemos un dicho en estos últimos tiempos: dime cuánto tienes, te diré cuántos vales. Las personas creen que en este mundo, cuando más exitosos somos, más valor tenemos dentro de la sociedad, pero eso no significa que usted vale más para Dios. Para Dios es importante que los hombres busquen la presencia de Dios. Esta última generación es objeto de un fuerte afán en sus corazones, y esos afanes se han vuelto su idolatría, su Dios, a quien sirven, a quien gastan su vida. Pero Dios en sus palabras nos declara, Jesús nos dijo: tengan mucho cuidado con el afán de la vida. Más bien el consejo que Jesús nos dio es que nosotros debemos velar para que cuando suene la trompeta tengamos dignidad de escapar de este mundo perverso. ¿Sabe? La última generación de Noé era una generación que habían desechado a Dios de sus corazones. Por eso se volvieron a los placeres y se volvieron personas corruptas, tremendamente violentas, sin afecto. Para que usted me entienda, personas que disfrutaban de ser personas malas eran crueles. La moralidad y la justicia en aquel entonces llegó a ser el objeto de burla. Y mi pregunta es: ¿acaso no estamos viviendo en estos últimos tiempos donde el parecido a los días de Noé se está repitiendo en estos días? La gente hoy en día vive de la misma manera, solamente está preocupada por las cosas pasajeras. Dios está en lo último de sus pensamientos. Por lo tanto, esta generación también ha desechado a Dios. Es corrupta, violenta. Es una generación donde vivimos que están disfrutando de las cosas malas, o han transformado la ley. A las cosas buenas dicen que son malas y a las malas las llaman como buenas. La sociedad se ha vuelto cruel. La moralidad y la justicia hoy en día es objeto de burla, como lo fue en aquel entonces. Pero la realidad es que nosotros, como pueblo de Dios, estamos viviendo en medio de esta generación. Ahora la Escritura nos declara con toda verdad que no todos los que dicen ser iglesia lo son delante del Señor. Simplemente aquellos lo serán que hacen la voluntad del Señor, que cumplen a los mandamientos del Señor. Por lo tanto, en estos últimos tiempos habrán personas que dirán que son de Cristo, pero estarán contaminadas por este mundo, donde les será natural consentir y tolerar todo lo que hace el mundo. En otras palabras, habrá un buen grupo de servidores de Jesús, según ellos, mezclados con el mundo. Se vestirán como el mundo, desearán las mismas cosas que desean el mundo y buscarán esas cosas. Y quiero decirte algo en este día: son días de mucha preocupación para los verdaderos cristianos. Debemos cuidarnos del engaño religioso. La Escritura dice que en aquel entonces, en los días de Noé predicó 120 años la justicia de Dios, pero nadie reaccionó a esta predicación. Nadie, hasta que llegó el día del diluvio y se los tragó a todos. Y lo mismo nos está diciendo la Escritura, que habrá mucho engaño religioso y que muchos no tendrán el oído espiritual para discernir las verdades del Señor. Más bien van a permitir que los falsos ungidos, los falsos predicadores, estén guiando en una forma incorrecta.
Me preocupan las palabras que dijo Jesús. Y yo creo que a usted también le deberían preocupar cuando Jesús dijo en Mateo 24:5 que en los últimos días será como los días de Noé. Habrá muchas doctrinas de demonios y la Escritura dice, y muchos seguirán esas doctrinas. Y la Escritura sigue diciendo, y muchos serán engañados. Por otro lado, la Biblia en capítulo 7, verso 13 de Mateo, nos habla que hay dos clases de caminos por el cual los supuestos cristianos caminarán. Habrá un camino que los llevará a la vida eterna y el otro camino a la condenación eterna. Usted sabe de estos caminos, el camino ancho y el camino angosto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos caminos? Bueno, la diferencia es que en un camino se vive crucificado a nuestro yo, se vive en obediencia a Dios, buscando la presencia de Dios, y en el otro camino ancho se vive un cristianismo a mi manera, como a mí me gusta. Con tal de alcanzar el cielo, bueno, rompemos los mandamientos de Dios. Y la Escritura dice que por este camino ancho, un evangelio a mi manera, a mi gusto, muchas personas van por ellos, buscando predicadores que simplemente satisfagan sus propios deseos, que no les hable acerca de cambiar en la vida. Y yo quisiera simplemente en este día mostrarles un ejemplo. Vivimos en un mundo de emociones y donde parecen que las emociones prevalecen frente a la verdad del Señor, donde muchos cristianos no pueden hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Hay lugares donde muchos supuestos cristianos dicen servir a Dios, pero no viven como casados, sino conviven la vida. Y mi pregunta, ¿eso es normal? Bueno, la Biblia dice que esa clase de vida es vivir en fornicación. Pero para muchos esto no es ningún pecado, como tantas otras cosas. Es normal hoy en día separarse y volverse a casar como si fuese cualquier cosa. Ahora, permítame decirle algo. Vivimos como en los días de Noé porque la gran apostasía se ha generalizado en estos últimos tiempos como en aquel entonces. ¿Qué es un apóstata? Bueno, simplemente aquel que se ha apartado de las verdades de Dios. Le sirve a Dios conforme a sus emociones. Ahora quiero mencionarle algo importante. En Génesis capítulo 4, verso 26, la Escritura nos enseña que en esos tiempos a Set le nació un hijo. Y cuando nació este hijo, la Escritura dice que los hombres comenzaron a buscar a Dios, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ahora mi pregunta es, si comenzaron a invocar a Dios, tendría que haber muchas personas salvas. Y la pregunta es, ¿por qué ninguno de ellos ha sido salvo excepto Noé y su familia? Si supuestamente invocaban a Dios es porque adoraban a Dios. Y el que adora a Dios, por supuesto, usa de su tiempo para orar, para cantar, y quizás había predicadores, y quizás como en estos últimos tiempos, grandes organizaciones donde las grandes multitudes se reunían para invocar el nombre del Señor en espléndidos conciertos musicales. La pregunta es, entonces, ¿por qué cayeron bajo el juicio de Dios que ninguno de ellos pudo salvar su alma? ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de ellos? Bueno, quisiera decirle algo importante del por qué no fueron salvos, porque Dios conocía sus corazones. Por otro lado, Dios conocía que su fe era una fe incorrecta.
Y permítame decirle esto en esta mañana, que lo que sucedía en aquel entonces hoy es una copia exacta de lo que está sucediendo. Tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros corazones para ver la realidad en el tiempo que estamos viviendo. Hoy hablan de grandes avivamientos, pero mi pregunta es esta: ¿no será que hay un falso avivamiento también en estos tiempos como lo hubo en aquel entonces? ¿Por qué digo un falso avivamiento como en aquel entonces? Porque esa gente clamaban a Dios, pero las evidencias dicen que no eran convertidos. Clamaban, pero no habían nacido de nuevo. Clamaban, pero no valoraban la sangre del Cordero. ¿Por qué no eran convertidos? ¿Por qué no nacieron? ¿Por qué no valoraron la sangre del Cordero? Porque en esa generación no había arrepentimiento. Y la pregunta es: ¿por qué no había arrepentimiento? ¿Acaso el Espíritu de Dios no los buscaba? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hubo arrepentimiento? Porque las personas de aquel entonces no reconocían sus pecados. ¿No les parece que vivimos en estos tiempos donde la gente dice: pero yo soy bueno, no maté a nadie, no soy un pecador, soy un justo? Pero escuche, delante del Señor esta clase de sacrificios son totalmente inaceptables. Nadie puede venir a la presencia del Señor si no está convertido. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede lavar sus pecados si la sangre de Jesucristo no lo lavó. Pero para estas cosas es necesaria pasar por el camino o la puerta del arrepentimiento. Pero vivimos en una época donde muchos que dicen ser cristianos no reconocen sus pecados. Y de esta manera, reitero lo que dije, es una manera inaceptable delante del Señor para servir al Señor. No se puede ser cristiano sin Cristo. No se puede ser cristiano si no tomamos la cruz. No se puede ser cristiano si no morimos a nosotros para obedecer la palabra del Señor. Por eso hoy en día hay muchos que dicen ser de Él, pero no tienen cambios en su vida porque no hay arrepentimiento. Y usted puede notar que sus propias vidas todavía continúan siendo controladas por el pecado, por las viejas pasiones o por su vieja naturaleza, y no dan frutos del Espíritu Santo. Solamente tienen una forma visible de parece ser, porque sucede exactamente como sucedió cuando Cristo estaba sobre la tierra. Fue a una planta llena de verdor a buscar fruto y no lo halló. Mas Jesús dijo: era tiempo de fruto o no, pero debería tener fruto, y la maldijo y se secó en un instante. La palabra del Señor nos está hablando en este día que nosotros los cristianos que realmente nos hemos arrepentido, que hemos nacido de nuevo, que nos hemos lavado en la sangre de Jesucristo, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Considerando el tiempo que estamos viviendo, me dan temor las palabras de Jesús, que dijo en una ocasión: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Me da temor las palabras de Jesús, que dice que vendrá el día donde muchos, una vez en sus presencias, le dirán: Señor, Señor, nosotros hemos estado en tu casa, hemos hecho tu voluntad. Pero la respuesta de Jesús será una respuesta que ninguno va a querer oír: yo nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque nunca fueron salvos, porque nunca han sido regenerados por el poder del Señor.
Y quizás usted en este día se pregunta, pero ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Al final lo que trato de decir, que las palabras del Señor son advertencias para nosotros, para que no seamos de esos muchos que un día se lamentarán ante Dios de no haber hecho la voluntad del Señor, donde ya no tendrán retorno. Lo que trato de decirte es que debemos buscarle a Dios más que nunca en estos tiempos por todas las cosas que están aconteciendo, porque sin duda equivocarnos, estamos viviendo los últimos tiempos. Mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Estás seguro? Y quizás alguno frente a esta pregunta dirán, bueno, hermano, la salvación no depende de mí, depende de la soberanía de Dios. Porque la Escritura dice algo importante, que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación. Por lo tanto, si Dios me predestinó para que sea salvo, lo seré. Y si no, no hay nada que hacer. Mire, escuche. Si usted piensa así, está equivocado. La predestinación es en la persona de Cristo. Si usted le acepta a Él como su Salvador y se arrepiente de sus pecados y se lava en la sangre de Cristo, su vida será transformada y usted será salvo por la eternidad. Por lo tanto, mi salvación depende de mis decisiones, de mi libre albedrío, si soy capaz de aceptar las verdades del Señor o hacer mi propia vida. ¿Usted se arrepintió? ¿Usted realmente cambió? ¿Usted le ha entregado su vida a Jesús? Esta es la pregunta que usted debe responderse en este día, porque de ella depende su eternidad. ¿Se arrepintió? Oh sí, hermano. Hace muchos años yo me acuerdo que pasé al altar y allí le dije al Señor, Señor, te entrego mi corazón. Pero está perfecto, pero la pregunta es, desde aquel entonces hasta ahora, ¿usted ha cambiado en su corazón? Y hay una manera de observar nuestra espiritualidad delante del Señor, si estamos en el camino ancho o en el camino angosto, y si vamos por la senda correcta, es observar los frutos que nosotros esparcimos en nuestras vidas, de dónde provienen. Y la Escritura dice que esto es de suma importancia para nosotros. La naturaleza que tú tienes en tu corazón es eso, los frutos que darán. Y la Escritura dice que de una misma fuente no salen agua amarga y dulce. ¿Se es una cosa o se es otra cosa? Yo puedo decir por fuera y quizás engañarle a usted diciendo yo soy un buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar frutos y buenos, pero el bueno tampoco puede dar frutos malos. Se es lo que se es por causa de la vieja naturaleza o de la nueva vida en Cristo que tenemos. Es importante que tú revises tu corazón en este día. ¿A qué grupo de cristianos perteneces? Porque la Biblia dice que yo debo llevar una vida correcta ante Dios y debo permanecer en las verdades del Señor hasta que termine mi vida. Entonces, dice la Escritura, yo seré salvo. Mi deseo en este día, que Dios te bendiga, que Dios te dé luz, discernimiento para que puedas entender que la misericordia del Señor te está golpeando en este día para hacerte entender de que debemos tomar con toda seriedad el tiempo que vivimos en este mundo. Tienen que ser consagrados a la voluntad del Dios. Lo que trato de decirte en este momento, no confíes en tus emociones, no confíes en tu mente,
porque dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Confía en la palabra del Señor, aunque esta muchas veces no está de acuerdo a tu razonamiento. Desiste de la manera de pensar y vuélvete a la palabra del Señor. Conserva tu alma en santidad, simplemente para que cuando llegue el día podamos tener dignidad de escapar de este mundo. Reitero lo que dije hace un momento: mi deseo que Dios te dé paz, gozo del Espíritu Santo y mucha bendición para que podamos caminar en este camino angosto, santo delante del Señor en su perfecta voluntad. Lo único que nos queda en este día es darle gracias a Dios por su palabra. Su palabra son vida en abundancia para nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Allí donde estás, inclina tu cabeza si quieres, cierra tus ojos como tú quieras. Pero vamos a orar juntos, dándole gracias al Señor por el consejo de la palabra del Señor. Y recuerda, estamos viviendo tiempos finales de la gracia. Sé parte de ese pequeño número que será redimido por la sangre de Cristo. Padre, te doy gracias en este día por tus misericordias. Estamos delante de tu presencia viendo esta realidad que estamos viviendo en estos días, donde hay tantas maneras, parece, de servirte, de honrarte, pero tu palabra nos enseña con toda claridad que nadie puede presentarse delante de tu presencia como hijo tuyo si primero no ha pasado por el Calvario, si primero no se ha arrepentido de sus pecados, si primero no ha cambiado en su corazón. Yo te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo venga sobre cada persona ahora, ilumine su conciencia para que realmente podamos conocer cómo estamos delante de ti. Ayúdanos a preservarnos solamente en tu verdad, en tu palabra, para que cuando llegue ese momento, simplemente, Señor, te podamos decir gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice a todas las personas para que te puedan conocer antes que llegue el tiempo del fin de la gracia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mercado está desierto, nadie por la calle está. Todos los trabajadores han cesado su labor. No se ven amas de casa en su habitual lugar. Todo se haya suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene por mí. Grandes trenes ya vacíos dejan su ruidoso andar. En las cortes no hay debates, se perdió todo interés. Los aviones pierden rumbo
los ángeles la voz y el sonido de trompeta, el pecado anuncia el fin. Oh, qué día maravilloso, viene un ángel hacia mí. Qué alegría, Cristo ha vuelto y me lleva a su mansión. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir.